¿Qué tal? Hoy vamos a revisar un tema que, bueno, vemos todos los días en la consulta de atención primaria. Y además es un tema súper rentable para el Leunacom, las verrugas cutáneas. El objetivo de esta revisión es simple. Vamos a clarificar el diagnóstico y el manejo práctico, o sea, lo que todo médico general tiene que dominar. A ver, entremos de lleno. Pensemos en este escenario clínico, uno de los más típicos. Llega la mamá con su hijo de 10 años, que tiene estas lesiones en la mano. ¿Qué hacemos primero? ¿Le decimos que no se preocupe, que observemos, o le indicamos un tratamiento al tiro, o quizás lo derivamos? Bueno, esta revisión está diseñada para que sepamos responder justamente a esas preguntas. Para partir, recordemos lo fundamental. Las verrugas son, en esencia, proliferaciones benignas de la piel. Pero el punto clave aquí, el origen de todo, es que son causadas por una infección viral. Específicamente, por el virus del papiloma humano, el famoso VPH. Ahora, profundicemos un poquito en cómo se contagian. El VPH necesita una puerta de entrada, algo tan simple como un pequeño corte o un rasguño en la piel. La transmisión puede ser piel con piel o de forma indirecta a través de objetos, lo que llamamos fómites. Un ejemplo clásico, el piso húmedo de las piscinas. Y ojo, un concepto clave para educar al paciente es la autoinoculación. Si se rasca una verruga, puede esparcir el virus y, sin querer, plantar verrugas nuevas en otras partes del cuerpo. Lo bueno de esto es que el diagnóstico es casi siempre clínico, una ventaja enorme en atención primaria. Generalmente no necesitamos biopsias, nos basamos en cómo se ve y dónde está. Las tres grandes familias que debemos saber reconocer son la verruga vulgar, la verruga plana y la verruga plantar. Cada una tiene su propia personalidad, por así decirlo. Empecemos con la más común, la verruga vulgar. Esta es la clásica. Se reconoce fácil por su aspecto que crece hacia afuera, que recuerda a una pequeña coliflor, con una superficie áspera, rugosa. Pero el dato clave, el signo patognomónico que hay que buscar sí o sí, son esos puntitos negros en la superficie. No es mugre, ojo, son capilares trombosados. Si los ven, el diagnóstico está hecho. Ahora la verruga plana. Esta puede ser un poco más desafiante porque es más sutil. Se ve como pápulas mucho más chicas, lisas, casi del color de la piel. Lo característico es que suelen ser muchas. Y aquí vemos algo súper interesante, el fenómeno de Kovner. Por el rascado, las verrugas aparecen en una línea recta. Esto nos confirma la autoinoculación activa. La verruga plantar es un caso aparte. Por la presión constante que hacemos al caminar, en vez de crecer para afuera, crece hacia adentro. Es endofítica. Por eso el paciente consulta por dolor al caminar. Y la clave para diferenciarla es provocar dolor al pellizco, o sea, a la presión por los lados. Eso es mucho más sugerente que el dolor al apretarla directamente hacia abajo. Puede ser una sola lesión, bien profunda, que se llama mirmesia, o muchas juntas formando una placa, lo que conocemos como verruga en mosaico. Y llegamos a un punto clave, pregunta de examen y de la práctica diaria. ¿Cómo diferenciar una verruga plantar de un eloma, o sea, de un callo? Hay tres cosas que no se nos pueden olvidar. Primero, si raspamos un poco la superficie de la verruga, aparecen los puntos negros. En el callo, no. Segundo, la verruga interrumpe las líneas de la piel, los dermatoglifos, mientras que el callo no lo hace. Las líneas pasan por encima. Y tercero, lo que ya dijimos. La verruga duele al pellizco lateral, el callo duele a la presión directa. Perfecto, ya diagnosticamos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo manejamos estos casos en el consultorio? El algoritmo es bastante claro y va por pasos. Lo primero, y quizás lo más importante, es considerar la conducta expectante. Si eso no es una opción o no funciona, pasamos a la primera línea, los queratolíticos tópicos. Y si eso tampoco resulta, podemos pensar en la segunda línea como la crioterapia. Profundicemos en ese primer punto. ¿Por qué observar? Porque el sistema inmune, con el tiempo, aprende a reconocer y eliminar el virus. Esto es especialmente cierto en los niños, donde hasta 2/3 de las verrugas, 2 de cada 3, desaparecen solas en unos 2 años. Así que si la lesión no duele ni le molesta estéticamente al paciente, la observación es una estrategia terapéutica totalmente válida. Ahora, si decidimos tratar, la primera línea de ataque es el ácido salicílico. Es bueno, bonito y barato. El éxito de este tratamiento depende casi al 100% de que el paciente sea constante y de qué tan claras sean nuestras indicaciones. Es fundamental explicarle bien la técnica,
Primero, remojar la zona en agua tibia para ablandarla. Segundo, limar suavemente la capa de arriba de la verruga. Tercero, aplicar el producto con cuidado, solo sobre la verruga. Y cuarto, taparlo. Y esto hay que hacerlo todos los días. La constancia es la clave. Bueno, hasta ahora hemos hablado de las verrugas de la piel más comunes, pero es fundamental hacer una distinción muy importante. Hay un tipo de verruga cuyo manejo y significado son completamente distintos. No podemos confundirlas. Nos referimos a los condilomas acuminados, las famosas verrugas genitales. Ojo, también son causadas por el VPH, pero su contexto clínico es el de una infección de transmisión sexual, una ITS. Y eso, bueno, eso cambia todas las reglas del juego. Aquí el punto crucial es que el diagnóstico de condiloma nos obliga a un manejo integral. Tenemos que dar consejería sobre ITS, buscar activamente otras infecciones como VIH, sífilis o hepatitis B. Y en el caso de las mujeres, es mandatorio asegurarse de que su Papá Nicolau esté al día. ¿Por qué? Porque aunque los condilomas suelen ser por serotipos de bajo riesgo, como el 6 y el 11, puede haber una coinfección con serotipos de alto riesgo que causan cáncer. Y ya para ir cerrando, revisemos la parte final y práctica. Como médicos generales es tan importante saber tratar como saber cuándo pedir ayuda, cuándo derivar. ¿Cuándo mandamos un paciente con verrugas al dermatólogo? Los criterios son bien claros. Primero, si tenemos cualquier duda en el diagnóstico. Segundo, si ya intentamos un tratamiento de primera y segunda línea, bien hecho y no hay respuesta. También derivamos si las lesiones son muchísimas o muy grandes, si están en zonas difíciles como la cara o alrededor de las uñas o en pacientes inmunocomprometidos. En ellos, las verrugas pueden ser mucho más agresivas y difíciles de tratar. Y cerramos con esta pregunta, que resume el punto de seguridad más importante de todos. Si nos enfrentamos a una lesión que parece una verruga, pero es una sola, apareció hace poco y está en un adulto mayor, sobre todo en zonas expuestas al sol, nuestro pensamiento no puede ser una verruga. El principal diagnóstico que tenemos que descartar es un carcinoma espinocelular. Ante la más mínima sospecha, la derivación para una posible biopsia es obligatoria. No se nos puede pasar un cáncer de piel.